Ahí nos escondemos, Dios. Ahí nos metemos en tu presencia. Gracias te damos. Gracias, somos fuertes en ti. Todos los que están aquí de pie delante de ti, nos hacemos más fuertes. Y declaramos lo que ya está escrito. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, vamos a ver, declárelo con su propia boca. En Cristo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Vamos a ver, dígalo otra vez. En Cristo soy más que vencedora. Y nadie lo va a mover a usted. Usted va a estar firme sobre la roca. Ahí estaremos sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y de ahí nadie nos mueve, Señor. Nadie nos mueve, nada. Nada, ninguna cosa, ni el problema, nada nos hace movernos de donde estamos. En ti estamos seguros. En ti estoy seguro, segura. Así que ni los niños ni los jóvenes, nadie se sale de esa presencia, sino que nos mantenemos allí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, amén. Dios es bueno. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Ok. Hoy hay dos fiestas, ¿va? Bien, espero que estén bendecidos por Dios. Nuestro Dios es bueno y el Señor en este tiempo nos hará más fuertes. Dígale que está a su lado, el Señor lo va a hacer más fuerte. ¿Cuánto siente cuando la marea está muy fuerte, se lo quiere llevar, verdad? Que se para ahí, aunque sea en la orilla, pero cuando está muy fuerte, entonces no se lo lleva. Así hará Dios con nosotros, nos seguirá siendo más fuerte para que el problema no se lo lleve. Amén. Bueno, mi esposo va a compartir hoy con nosotros. Vamos a sentarnos y vamos a oír la palabra del Señor. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y antes de iniciar, pues antes de dar paso a lo que es el mensaje, hoy estamos celebrando pues un bonito día, ¿verdad? Y sobre todo pues ya estamos en los últimos días del año. Y qué cosa mejor pues dando gracias a Dios, ¿verdad? Y quiero que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos decirle feliz día de acción de gracia. Vamos a ver. Vamos, levantémonos. Si no nos hemos dado un abrazo en todo el año, lo podemos hacer hoy. Amén. ¿Verdad? Es parte de la comunión. Es parte de la comunión, es parte de llevarnos juntos en armonía, dice la Biblia, y dice que es cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Así que entonces dígaselo ahí donde está. Feliz día de acción de gracias. Amén. De hecho, más bien hasta le puede decir, gracias doy a Dios por conocerte. Dígale más bien ahí a su hermano, gracias doy a Dios por conocerle. Amén. Gracias doy a Dios por conocerle, hermana Ana. Gracias doy a Dios, hermano José, por conocerle. Y así a todos también igual. Amén. Así es. Qué bueno. Qué bien. ¿Sabe por qué razón tenemos que hacer esto, no? Lo hacemos porque podemos caer en la costumbre, ¿verdad? De que entramos y salimos y no supimos ni siquiera quién estuvo a la par de nosotros, ¿verdad? Ni siquiera lo volteamos a ver porque nos dolía el cuello hacerlo. Pero es muy importante, ¿verdad? Imagínense ustedes que en sus casas, como padres, tengan 10 hijos y los 10 hijos no se conozcan entre sí dentro de la casa. Lo mismo pasa en las iglesias también, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, pero no nos conocemos, ¿verdad? Y lo único que conocemos de aquella persona es que andaba mal vestida. La vimos de pie a cabeza, pero es lo que conocemos de la gente, de los hermanos, no de sangre, pero sí espirituales. Y no es que sea poca cosa o de menor importancia de que seamos hermanos espirituales, sino de carne. Amén.
al final de cuentas vamos a convivir para siempre en el reino de los cielos con esa persona. Amén. Solo que con mente renovada, ya no va a ir usted con aquellas costumbres de haberlo visto mal y cosas así, ¿va? Así que hoy es Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Creo que en todo el año, San, la imagen que estaba acá, en todo el año, pues hemos pasado momentos muy bonitos y momentos pues no bonitos, ¿verdad? Momentos agradables y momentos desagradables, ¿verdad? Y si nosotros lleváramos lista, ¿verdad? De día a día, como decir un diario, esto me pasó, esto no me pasó, esto quería y no lo adquirí, esto sí lo obtuve, ¿verdad? Creo que al final de cuentas siempre habrían razones para darle gracias a Dios. De hecho, creo que todo el tiempo, desde que nacimos, desde ahí ya tenemos suficientes razones como para estar agradecidos con el Señor. Amén. Entonces, hoy pues realmente es un día también, ¿verdad? Para poderle exaltar y glorificar a Dios, ¿verdad? Y darle gloria de vida a su nombre. Vamos a leer en el libro de Génesis. Hoy no va a haber Biblia ahí, o tal vez, no sé si Samuel podrá ahí hacerlo. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 4, ¿verdad? Hay una historia bastante bonita, bastante interesante. Como así también hay muchas historias en toda la Biblia, ¿verdad? Sobre hombres que se destacaron por su fe, ¿verdad? Se destacaron ¿cómo se llama? Por su amor a Dios. Génesis capítulo 4, se destacaron por su amor a Dios. Amén. Y bueno, vamos a leer la historia, ¿verdad? Se trata de Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel, pues, fueron prácticamente los dos primeros hombres en la tierra que nacieron. Fueron los dos primeros, ¿verdad? Que nacieron, que conocieron prácticamente, pues, lo que es nacer, ¿verdad? Adán y Eva, pues, no fueron realmente personas que nacieron, sino que fueron creados de una manera directa, muy diferente a nosotros, como el resto, ¿verdad? Recordemos que en el caso de Adán, fue creado del polvo de la tierra, así que no tuvo una madre. Lo mismo Eva, no tuvo una madre, fue sacada de la costilla del hombre. Y de ahí todo lo demás, sí, obviamente en su forma natural. Caín y Abel fueron las dos personas primeras que nacieron, ¿verdad? Lo repito nuevamente. Y en ese tiempo, en el inicio de la humanidad, pues no había ley de Dios, no había mandamientos de Dios, no habían, de hecho sí había uno: no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y sin embargo, con solo un mandamiento que había en ese entonces, ni aún así pudieron obedecerlo, ¿ah? Así que nosotros vemos que debido al rompimiento de ese mandamiento, hubieron serios problemas que hasta el día de hoy los estamos sufriendo. Amén. Ahora vamos a entrar en materia. Caín y Abel. No voy a meter mucho en cuanto al pecado de la humanidad, ni tampoco lo que destaca esa historia, en el caso de Caín que haya matado a Abel. No es tanto eso lo que voy a hablar, pero sí hay algún detalle muy importante, sobre todo la actitud del corazón de cada uno de ellos. Y vamos a leer la historia. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Ni tampoco voy a hablar en cuanto a lo que es en sí ofrenda en el sentido monetario. No es ese en sí el tema, sino el tema es la acción de gracias. Acción de gracias tiene que ver mucho con el corazón, tiene que ver mucho con la actitud, tiene que ver mucho con la intención, tiene que ver mucho con la calidad, tiene que ver mucho con la eficiencia, tiene que ver mucho con la excelencia, ¿verdad?
Y nosotros tenemos esta historia de estos dos hombres. Y dice la Biblia que a uno lo vio bien y al otro ni siquiera, ni la ofrenda ni al que ofrendó le vio de buena manera, ¿verdad? Y tenemos esa diferencia ahí y por esa razón Caín se ensañó contra Abel. Abel no tenía ninguna culpa. Lo único que hizo más que todo fue marcar una diferencia, dar lo mejor. Y si nosotros vemos aquí y nos damos cuenta, como lo dije anteriormente, no había mandamiento para ellos. No tenían el 1 Tesalonicenses 5:18 donde dice, dad gracias a Dios en todo. No tenían ese versículo, no lo conocían. Eso surgió miles de años después. Así que ellos no tenían mandamiento. ¿Cómo es que Abel tuvo esa actitud? ¿Quién le dijo a Abel que actuara de esa manera? No lo vemos en la Biblia. No hay detalles, pero hay muchos años. Si nosotros vemos ahí, dice la Biblia que conoció a Adán y a Eva, a su mujer. Luego eso, no dice que hayan nacido, solamente dice que concibió, bueno, obviamente nacieron, y rápido cae a la historia de que Abel ofreció y Caín también ofreció. No cuentan la historia de cuando eran niños, no cuentan la historia cuando eran adolescentes, las travesuras que hacían, no cuentan nada de eso, ni bien ni mal, sino que de un solo se traslada a lo que Abel hizo. Amén. En nuestra vida, de igual manera, nosotros andamos por este mundo, caminamos, hacemos, ¿verdad? Y sin embargo, rara vez nosotros podemos decir, Señor, gracias, sin que alguien nos haya dicho antes que tenemos que hacerlo. Y Abel lo hizo. Abel lo hizo. Entonces, nosotros en esta vida nos basta solamente, o hay algo que tenemos que hacer, es reconocer, es darnos cuenta que no hemos andado desnudo todo el tiempo, que no hemos andado hambriando todo el tiempo, que no hemos andado sin recibir nada en todo el tiempo, sino de que siempre hay algo que ha venido a nosotros, siempre hay algo que ha sido favorable hacia nosotros. O algunos de los que están aquí, levanten la mano. ¿Quién de los que estamos aquí no ha recibido? ¿Quién de los que están aquí no ha recibido favor de Dios? ¿Quién de los que están aquí, pues, no ha recibido un bien en su vida? Ahora lo voy a decir de manera al revés. ¿Quién de los que estamos aquí ha recibido un bien en su vida? Amén. Y nosotros aquí vemos que, permítame. Nosotros vemos aquí que la gratitud de Abel ya estaba en su corazón. Ya estaba en su corazón. Y nosotros lo podemos ver en el caso de Caín, ¿verdad? Caín tuvo pues esa dificultad, ¿verdad? No creo que exista ninguna diferencia, qué sé yo, entre un cordero y lo que es, ¿cómo se llama? El fruto de la tierra, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros no les gusta comer carne? ¿A cuántos de nosotros nos gusta comer verduras? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál de las dos cosas prefiere comer usted? ¿Carne o verdura? Ah, carne. Vamos a ver, maybe. Las dos cosas. Mana Ana. Mana Lisette. Las dos cosas. Hermano José. El tema de hoy es motivo de gratitud. El tema de hoy es motivo de gratitud. ¿Cuál es su motivo de gratitud? ¿Cuál es su motivo de gratitud? Hermano, usted me va a decir, hermano, hay muchas motivaciones para poder dar gracias. Pero en este mundo tenemos tipos de personas donde viven toda su vida sin ni siquiera incluso dar gracias. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que por la gentileza de su corazón, por la bondad de su corazón, usted ha tenido pues la apertura de poder dar a otros? Y dígame, ¿a cuánto no le ha pasado que cuando usted da, esa persona no le da gracias? Hay personas que reciben
pero no dan gracias. Existen ese tipo de personas. ¿Será que entonces va a existir en mí, si yo viendo que una persona no agradece, será que existirá la voluntad de que yo le pueda seguir dando a esa persona? Posiblemente no, porque vivo en la carne, ¿cierto? Existen ese tipo de personas. Y lastimosamente, cuando ese tipo de personas reciben y no dan gracias, pierden la bendición de recibir otra vez, por el hecho de simple y sencillamente de no haber dado por lo menos esa palabra que tiene una gran dimensión, que es gracias. La palabra gracias en realidad creo que es mucho más grande que cualquier otro esfuerzo que pueda hacer alguien. De hecho, creo que puede valer más de lo que tenga en patrimonio, en dinero, en lo que sea, solo con el hecho de poder dar gracias. Cuando la gente da y cuando da con todo su corazón, no espera que se le pague de la misma manera, sino entonces dejaría de ser un favor. Imagínese Dios que todo el tiempo, cada día de nuestras vidas, Dios está siendo gentil y bondadoso con nosotros. Y si actuara de la misma manera como nosotros podríamos actuar con otras personas, que cuando damos y no recibimos esas gracias, se corta esa voluntad nuestra para poder dar. Y si Dios actuara de la misma manera, si Dios que cada día en su misericordia y en su gracia nos favorece dándonos su bondad, su luz, su día, su cobertura, su bendición, en muchas maneras. Pero cuando nos olvidamos de dar gracias a Dios, sería justo que Dios dijera, ya no le voy a dar a este muchacho, ya no le voy a dar a Carla, ya no le voy a dar a Lila, porque ni siquiera me dio gracias. La palabra gracias rellena todo aquello que una persona espera escuchar. A lo menos si yo doy, lo que más espero es que por lo menos diga gracias. Es que por lo menos diga gracias. Y tenemos ese tipo de personas. La gratitud es producto de algo que hemos recibido de antemano, o hemos sido favorecidos por alguien, o hemos encontrado gracia en alguien, o hemos sido elegidos por alguien, o hemos recibido favor. Eso es la gratitud. No puede haber gratitud sin antes no haber recibido algo. No puede haber gratitud sin antes no haber recibido algo. Y de Dios hemos recibido su amor. De Dios hemos recibido su gracia. Y dice la Biblia que Él nos amó primero antes de que nosotros le amáramos a Él. Él nos eligió antes. Él nos vio antes. Y su muerte se adelantó. Miren, nosotros estamos viviendo más de 2000 años adelante de la muerte del Señor Jesús. Y su muerte nos favorece, su muerte nos alcanza, su muerte nos bendice, su muerte nos rescata, su muerte nos salva, su muerte nos redime, su muerte nos pone en lugares celestiales. Él se adelantó en nuestro caso, en esta generación. Él se adelantó. Se ofreció y dio todo. Y sin embargo, nosotros tenemos que vivir muy agradecidos con ello. Abel hizo un acto profético. Y el acto profético que hizo Abel, al ofrecer de lo mejor de lo que él hacía y de la grosura de su ganado, dice la Biblia, hizo un acto profético. El acto profético que hizo Abel fue declarar al Señor Jesús, declarar el amor de Dios al ofrecer al Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Ese fue el acto profético que hizo Abel. Lo que hizo Abel fue dar a conocer a Cristo Jesús desde el Génesis. Lo que hizo Abel fue desatar su bendición para sí mismo, aunque le haya cargado muerte por el celo de Caín. Pero lo que hizo Dios al ofrecer a su Hijo Jesús fue ofrecer al Cordero perfecto. Eso quiere decir que a Dios le plació dar esa ofrenda perfecta para que los favorecidos fuésemos nosotros.
para que los favorecidos fuésemos nosotros. Y yo le pregunto a usted, si hacemos calculadora, si hacemos el cálculo, por decirlo así, el hermano José tiene como 25 años de edad. Sí, así es, ¿verdad? 25 años de edad. Lo multiplicamos por 365 días, le van a dar como 10,000 días de vida. 10,000 días, vamos a hacerlo. Y de esos 10,000 días, hermano José, ¿cuántas veces ha dado gracias a Dios? ¿Cuántas veces? No digo diario, ¿cuántas veces al día? No digo estoy haciendo de esa manera. Por lo menos yo puedo decir, ¿será que esos 10,000 días de vida que usted ha tenido, esos 10,000 días también han sido 10,000 veces de gratitud? ¿Verdad que no? Y si lo hubiese hecho, le pregunto, ¿será que Dios se hubiese cansado de escuchar 10,000 veces, Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús para salvarme? Le aseguro que no se hubiera cansado y no se va a cansar jamás. No se va a cansar jamás. Porque ¿con qué podríamos pagar el sacrificio de Jesús? ¿Con qué podríamos pagar nosotros el favor de Dios para nuestras vidas? Ni siquiera con todo lo que pudiéramos tener. Ni siquiera con todo lo que hay en esta tierra. Y que aunque una sola persona fuera dueño de todo lo que hay en este mundo, ni aún así esa persona podría pagar con lo que Dios haya hecho, por él o por nosotros. Entonces, el llamado de Dios es que vivamos una vida en gratitud totalmente. ¿Por qué razón? ¿Se ha hecho usted la pregunta por qué razón Dios quiere que vivamos una vida en gratitud? Creo que la vida en gratitud es una forma de alabanza, es una forma de adoración. Si pensaba usted que adoración y alabanza solamente era entonar un canto en melodía o siguiendo, pues, no sé, adoradores o un grupo de alabanza, qué sé yo, y pensaba usted que eso era alabanza y adoración, se queda corto. Porque la adoración comprende muchas otras cosas más. De hecho, incluso el ser agradecido. El ser agradecido es una forma de reconocer a Dios como Dios. Y nosotros vemos a Abel y a Caín acá. Abel tenía una perspectiva, mucho más amplia de Dios. Caín no. El que poco piensa, poco da. El que mucho piensa, mucho puede dar. Pero hablo de la actitud. ¿Su actitud es lo que le hace hacer cosas grandes o su actitud es lo que le puede hacer cosas pequeñas? Y si usted, por su actitud, le hizo hacer cosas grandes, es porque piensa que tiene un Dios grande. Y no es porque Dios esté necesitando de una ofrenda, claro que no. Pero sí está necesitando de ver un corazón enorme, lleno de agradecimiento. Recuerde que la Biblia dice que Dios pesa los corazones. Es como que si los tuviera en la balanza de su mano y dijera, este pesa más, no pesa nada. No pesa nada. Le hace falta gratitud. Le hace falta que sea más devoto, que sea más entregado. Pero tiene un gran peso. Está más empapado de mí. Está más lleno de mí. Dios pesa los corazones. Reitero con este punto. No es que Dios esté interesado en lo que está fuera de nosotros o lo que nosotros administramos. Al final de cuentas, Dios es dueño de todo. Lo que nosotros sabemos y conocemos de las Escrituras, sabemos que solamente pasamos, venimos y nos vamos y solamente venimos a administrar las cosas de Dios. Solo venimos a administrar las cosas de Dios. Así, al final de cuentas, no tiene sentido que yo le tenga que pagar con cosas. Yo le tengo que pagar a Dios con gratitud, con actitud, con devoción, con entrega, con pasión, con reconocimiento, con alabanza. Abel fue un hombre que tenía una visión enorme de Dios, un concepto grande de Dios.
Es posible que Adán se haya ocupado de haberle dicho, de haberle enseñado a Caín y Abel quién era Dios, que Él los creó, que Él caminaba con ellos en el huerto del Edén, que les daba de comer y ese montón de cosas que Adán y Eva experimentaron. Y es posible que también Adán le haya enseñado a estos dos muchachos lo que Adán y Eva hicieron, en lo que fallaron. Pero aún así, Dios fue bondadoso, porque solamente fue que los sacó del Edén. ¿Qué tal si más bien los hubiese exterminado de la tierra? Ni siquiera nosotros existiéramos. Pero Dios les dio una oportunidad, a lo menos para que siguieran existiendo y pudieran seguir produciendo o a lo menos multiplicándose sobre la faz de la tierra. Así que Abel tenía esa perspectiva de Dios, tenía ese concepto amplio, grande, enorme, que Dios es un Dios poderoso. Y sin que aún Dios demostrara lo que fue capaz de hacer, cuando todo, en el caso de Moisés, en el caso de Elías, en el caso de Josué, que Dios mostró su gran poder sobre el Mar Rojo, sobre el Jordán, sobre Egipto con las 10 plagas, y aún así demostró su poder, levantándose de entre los muertos, venciendo la muerte. Esas cosas no las vieron ellos. No las vieron ellos, no las necesitó Abel, pero para ofrecer lo mejor al Dios que merece lo mejor. Amén. Nunca existirá gratitud por dos razones. ¿Cuáles? Que nunca hayamos recibido algo de alguien, ya sea un presente, un favor, una elección. Esa es una razón por la cual no dar gracias. Y es justificable, porque no hemos recibido algo. Yo no le puedo dar gracias al hermano Caroli porque me dio 10,000 lempiras, porque en realidad no me los ha dado, pues. No le estoy pidiendo. Es un ejemplo. Pero no le puedo dar gracias a ella por algo que no he recibido. Y por eso digo que es justificable, porque no existe una razón por la cual le deba dar gracias. Sí existen otras razones por las cuales les tengo que dar gracias a ella. Pero esa es una razón por la cual no dar gracias, porque no hemos recibido cualquier cosa. Y la otra razón es que nunca reconozcamos lo que hemos recibido y nos convirtamos en ser ingratos e insensibles. Hay gente, como les decía hace rato, que sí ha recibido, que así han sido favorecidos, que así han sido beneficiados por otros de cualquier u otra manera, pero la actitud ingrata los hace no tener una razón para dar gracias, aunque la tengan, pero no la reconocen, no la logran ver. Y nosotros tenemos que cuidarnos y que Dios nos libre de no vivir una vida que, existiendo muchas razones para dar gracias, y no lo hagamos. El ser agradecido, eso es una manera de acercarnos a Dios. El ser agradecido, eso es una manera de estar conectados con Dios. Esa es una manera de estar conectados con Dios, siendo agradecidos. Al final de cuentas es lo que Dios quiere ver. Si ustedes se recuerdan la historia de aquellos 10 hombres que fueron sanados. Imagínense que no es ni siquiera, esa historia no se parece ni siquiera a las 10 vírgenes. Que 5 entraron y 5 no entraron. Aquí la cuestión es peor. De 10 que fueron sanados, solo uno regresó a dar gracias. Solo uno regresó y Jesús dijo o preguntó, ¿a dónde están los otros 9 que fueron sanados? Y solo tú viniste a dar gracias. ¿Qué podemos pensar de eso? ¿Será que eso significa o es prototipo de que la mayoría de la gente no sabe dar gracias a Dios? ¿Sabe? Le voy a decir algo. Acción de gracias generalmente siempre se celebra al fin de año, como haciendo un recordatorio de todas las cosas, de toda la bondad, de toda la benevolencia, de todos los favores, de todas las bendiciones de Dios en todo el año.
ya es como una costumbre en todos los lugares, ¿verdad? Como desde el 24 de noviembre en adelante se está celebrando ya lo que es Acción de Gracia. Pero nosotros tendríamos que estar viniendo día a día a la presencia de Dios con acción de gracias. Y la Biblia lo dice en Salmo 100. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando usted viene a la iglesia, ¿acaso no viene para adorar el nombre del Señor Jesús? Entonces, ¿qué significa? Que solo se está cumpliendo la segunda parte de ese versículo, pero ¿y la primera parte? La acción de gracia que tenemos que tener ante Dios, de manera de que todos los días tenemos que estar viviendo esa acción de gracia. Y esa acción de gracia le permitirá a usted permanecer. El día que usted deje de ver la gracia de Dios en su vida, es porque ese día usted dejó de tener gratitud hacia Dios. El día que usted deje de ver la gracia de Dios en su vida, es porque será el día en que usted dejó de tener gratitud hacia Dios. Y la gratitud es como una forma de, o a producto de un enamoramiento hacia Dios. Ni tampoco el que está agradecido se va a cansar de dar gracias, como aquel que le plació y con todo gusto dio lo que quería dar a alguien, no se va a cansar de estar recibiendo gracias. Una persona agradecida no solo va a ser agradecida con el que le favoreció. Una persona agradecida es aquella que incluso va a cuidar a lo que haya recibido de alguien. Por ejemplo, si alguien me regala una cuestión a mí o algo, por gratitud, yo voy a cuidar aquello. Aparte que tengo la tendencia de cuidar mucho. Hay cosas que tengo hace más de 20 años ahí guardadas, intactas y que todavía hasta el día de hoy sé que ahí las tengo y me sirven. Y solo voy a traerlas y lo ocupo. No necesito cada año estar comprando si lo único que necesito es cuidar aquello que ya tengo. Ya tenemos la gracia de Dios. Ya tenemos el favor de Dios. Ya tenemos el perdón de Dios. Y ha habido una pregunta polémica. Si la salvación se pierde. Sí se pierde la salvación. Sí la puede perder. Así como la recibió, así la puede perder. Y usted dé gracias a Dios porque al menos hasta el día de hoy, usted persevera en el Señor por la gracia y por la fortaleza que Dios nos da. Pero cuide esa salvación. Y una vez que ha sido dada a usted, agradezca por ello. ¿Qué vale más en su vida? ¿Qué vale más en su vida? Cualquier otra cosa que usted logre alcanzar en esta vida, o por lo que no luchó, y que simple y sencillamente por medio de una oración te recibo como mi Señor y Salvador, y usted recibió esa salvación. ¿Qué cuesta? ¿Qué vale más? Manalicet. La salvación. Solo necesitamos ver cuán grande y qué significativa es la salvación en comparación a muchas otras cosas. Amén. Amén. De entre los que agradecen hay dos tipos de personas que agradecen de una u otra manera. Los que sin necesidad de que se le dé una ley o mandamiento, consejo o sugerencia, agradecerá. Y ahí tenemos el ejemplo de Abel. Y dos, los que son motivados a hacerlo, ya sea por medio de una instrucción o mandamiento, sometiendo una acción de gratitud más por obediencia que por voluntad propia. Lo que tuvo Abel fue voluntad propia. Y como le dije, ellos no tenían 1 Tesalonicenses 5:18. Ellos no tenían el Salmo 100. A él no se le dijo, entra al templo de Dios y da gracias. No estaba ahí Pablo diciéndole, da gracias a Dios en todo. Lo que tuvo Abel fue una voluntad propia, una iniciativa, un deseo, un querer, y dio todo lo mejor que podía dar.
Y al final nosotros vemos ahí que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Qué triste sea es que Dios ni siquiera reciba la ofrenda, y peor aún es que ni siquiera vea con agrado al que la ofrece. Qué feo sería ser rechazado por Dios, ¿no, hermana Lila? Que usted viene con aquella intención según usted, pero librándole, ¿va? Según usted viene como que con la expectativa de que Dios va a recibir su ofrenda, la ofrece y resulta que fue rechazada su ofrenda, no pasó el examen, la pasaron por el escáner y resulta que el escáner dice que no, hay un defecto ahí en esa ofrenda. Pero encima de eso, quien estaba revisando la ofrenda, perdón, el ofrecimiento, por decirlo así, resulta que no le bastó con solo revisar lo que estaba ofreciendo, y no, ven tú también para acá. Y le empieza a chequear el corazón, no. Aquí está la razón. Esta es la causa por la cual traes este tipo de cosas. Y la Biblia dice en 2 Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. Ojo, el tema no es en sí ofrenda. El tema es la actitud, y la actitud viene del corazón. Y pensará usted, pero entonces, ¿qué podemos ofrecer? ¿A dónde puede aplicar este tema? Hay muchas cosas. ¿Qué tipo de siervo es usted ante Dios? ¿Qué tipo de creyente usted es ante Dios? ¿Qué tipo de compromiso tiene usted ante Dios? Cuando usted hace las cosas para el Señor, ¿con qué eficiencia las hace? ¿Con qué delicadeza? ¿Con qué diligencia? ¿Con qué entrega? ¿Con qué nivel de pasión usted da ese tipo de servicio usted a Dios? Recuerden, hay un versículo que dice, y que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Hay una cosa bien extraordinaria en ese versículo y bien curiosa. Como para el Señor. Eso significa que tengo que conocer al Señor para darme cuenta quién es Él, para hacerlo como para Él. Si descubro que el Señor es como una persona de muy poca importancia, entonces mi servicio y todo lo que yo haga va a ser como de muy poca importancia. Pero si me doy cuenta que ese Dios es sublime, eterno, insuperable y no se puede comparar con nadie ni con nada, significa que entonces todo lo que yo tenga que hacer para Él tiene que ser de la mejor manera. Es la actitud. Recuerde, Dios está pesando los corazones. Dios está midiendo nuestros pensamientos. Dios está midiendo nuestras intenciones. Dios está midiendo con qué calidad, con qué eficiencia, con qué diligencia estamos haciendo las cosas. Amén. 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 Al final, ¿usted qué es lo que quiere escuchar? Entra, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo poco, pero fuiste fiel. Oiga bien, aunque ha sido poco, pero el énfasis está en la fidelidad, en el 100%. En ese poco, pero fue 100% fiel. En ese poco, pero fue muy eficiente. En ese poco, pero fue muy diligente. Fue muy diligente. Y todo lo que haya hecho usted como para el Señor se puede constituir o puede ser como la mejor ofrenda que usted haya dado a Dios. Hay otro versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar muchas almas y se perdiera en la suya? Vamos a transformar ese versículo. ¿De qué le sirve al hombre ofrecer su mejor ofrenda, pero se pierde su alma? ¿Sabe? A Dios no lo podemos comprar con darle una muy buena ofrenda. A Dios no lo podemos comprar. Ni siquiera podemos comprar una bendición de Él. No podemos comprar una bendición de Él. No podemos quitarle ese honor a Dios que Él da por gracia y por su misericordia. Amén. Amén. Así que no podemos nosotros comprar a Dios. Amén. La Biblia no da detalles. Bueno, de lo que ya hablé en cuanto a Abel. No da detalles en cuanto a la vida de ellos. Pero se destacó Abel por ser muy eficiente. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento.
La Biblia dice, y lo he dicho varias veces, Primera de Tesalonicenses 5:18. Ese versículo yo me lo aprendí cuando estaba en el colegio, en el Instituto Central Vicente Cáceres. Estamos hablando de hace 5 años. Cuando yo estaba estudiando ahí, yo ahí conocí a Carla. Ahí la conocí. Yo estaba en primero de ciclo en el 2001. Y ahí fue donde la conocí también a la hermana Leslie. Ellas iban a predicar el evangelio ahí a las aulas. Y un compañero pues las invitó, ¿verdad? Y iban desde ahí, a partir de ese día, todos los recreos, ahí estaban fielmente ellas compartiendo el evangelio. Y fue allí, en el 2003, que continuamente yo estuve con ellas, ahí perseverando en lo que es Cruzada Juvenil para Cristo. Carla escribió ese versículo en la pizarra donde decía, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fue ahí donde yo vi por primera vez ese versículo. Desde ahí yo me lo aprendí. Estamos hablando de hace ya como 18 a 20 años. Me gustó tanto ese versículo que me lo aprendí rápido. O sea, me gustó. No lo pensé 2 veces. Y sin embargo, sigo escuchando prédicas sobre ese tema de ese verso. Dad gracias a Dios en todo. Pero yo escuché una vez a alguien que dijo, ¿será correcto dar gracias a Dios aún en las cosas malas que nos pasan? Esa es como otra pregunta polémica. Unos pueden decir sí, otros pueden decir no. Cada quien que lo interprete como lo quiere interpretar. Pero antes de continuar con esto, quiero leerles una historia y ustedes me digan después si es o no necesario dar gracias a Dios en todo, aún en esos tiempos difíciles, aún en esos tiempos no agradables, aún en esas circunstancias, aún en esos incidentes, aún en esos accidentes, aún en esas situaciones de tristeza, aún en esas situaciones que no deseamos ni a nosotros ni a otros, y ustedes van a juzgar. Miren la historia. Cuentan que hace mucho tiempo había un rey que no creía en la bondad de Dios, aunque tenía un consejero piadoso que ante circunstancias adversas siempre decía, qué bien, qué bueno es Dios. Él nunca se equivoca. Cuando el rey le preguntaba la razón, el súbdito le contestaba, Rey mío, no se desanime ante ningún mal, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar junto con su súbdito. Sucedió que un león los atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que su majestad saliera herido, perdiendo un dedo de la mano derecha. El consejero le recordó al rey, qué bien, qué bueno es Dios. Él nunca se equivoca. El rey, furioso por lo ocurrido y sin mostrarle agradecimiento por salvarle la vida, le dijo, ¿acaso Dios es bueno? Si lo fuera, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El buen consejero le respondió, Rey mío, a pesar de todas estas cosas, solamente puede decirle que Dios es bueno y que quizás perder un dedo sea parte de un bien, pues todo lo que hace Dios es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey se indignó con la respuesta de su siervo y mandó que lo metieran en la cárcel. Preste atención a esto. El rey volvió a salir de cacería, pero ahora fue atacado por una tribu de hombres salvajes, de una tribu de caníbales que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues ya se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses y luego se comían a sus víctimas. Así fue que inmediatamente después de capturar al rey comenzaron a preparar, llenos de júbilo, el ritual del sacrificio. Pusieron al rey amarrado en un altar de piedra. Se acercó el sacerdote caníbal y se dispuso a abrirle su pecho para sacar su corazón. Pero en eso observó las manos del rey y vio que una mano le faltaba un dedo, y furioso exclamó, este hombre no puede ser sacrificado,
pues está defectuoso. Le falta un dedo de la mano derecha y no podemos ofrecerle a los dioses algo imperfecto. Fue así que tuvieron que dejarlo libre, pues no le servía para el sacrificio. El rey volvió al palacio pálido después de haber estado a punto de morir. Aliviado del susto, mandó a liberar a su consejero, al que había mandado a apresar, y pidió que se lo trajeran a su presencia. Al verlo, lo abrazó afectuosamente, diciéndole: querido amigo, ahora comprendo que Dios fue bueno contigo. Has de saber que escapé porque no tenía uno de mis dedos. Te devuelvo tu libertad y te restituyo en tu cargo. Solo me queda una duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso? Tú, que tanto confías en Él y lo defiendes. El siervo sonrió y le dijo: Rey mío, si yo hubiera estado libre, te habría acompañado en esta cacería. Y al ver que usted estaba incompleto, seguramente me habrían sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Por lo tanto, debe acordarse y repetirse siempre: qué bien, qué bueno es Dios, Él nunca se equivoca. Bonita la historia, ¿no? Pero no somos capaces de pensar en esos tiempos difíciles. De hecho, yo estaba acá, imagínense, cuando a uno le vienen cuestiones así de enfermedades, parece de que si se le cayó una uña, parece que se le va a caer el brazo entero. A mí se me hinchó este dedo esta semana, y yo estaba pensando que me lo iban a cortar. Y lo metía tantas veces en agua caliente, y lo metía, y no se me desinflamaba. Pero ya no siento nada, solo está inflamado nada más. Ya lo presiono, ya siento el nervio, ya siento ahí la sensibilidad. Pero yo estaba pensando que me iban a cortar el dedo. Pero tenemos que alcanzar esa capacidad que cuando algo nos pasa, que no es bueno, que no es agradable, que más bien nos produjo dolor en ese momento. Nos hizo sangrar, nos hizo llorar, nos hizo pasar noches enteras en desvelo por la causa de la tristeza, la preocupación. Mas usted no sabe que aún en eso Dios se glorifica. Si no, entonces recordemos cuando aquel hombre se preguntó y dijo: Señor, ¿quién de sus padres ha pecado para que su hijo haya nacido enfermo? Ninguno, sino para que el poder de Dios se glorifique en él. No somos capaces de entender que aún en los tiempos malos hay un propósito también. Pero lo que quiero decir que aún en esos tiempos malos tenemos que glorificar a Dios. Y si ese verso dice: dad gracias a Dios en todo, con nudo en la garganta, aún estando usted llorando en su cama, en su lecho, en su habitación donde solo usted habita en su soledad, aún así, saque fuerza donde no las hay y dígale: Señor, gracias. No entiendo esto, no comprendo. No sé por qué razón. No le quiero encontrar 5 patas al gato porque no las voy a encontrar. Pero tú sí sabes por qué. Recordemos a Moisés. Dios llevó a Moisés hacia el Mar Rojo. Y si nosotros hubiésemos sido Moisés en ese entonces, nuestro razonamiento nos hubiese puesto a trabajar, a calcular y a murmurar ante Dios. Tú que nos trajiste aquí a morir, porque de hecho sí lo hicieron muchos, pero Moisés tal vez sí, tal vez no. Tú que nos trajiste aquí a morir, estábamos mejor en Egipto. Ahora nos has traído a este mar donde no encontramos salida. Cuando ya pensamos que no hay salida, cuando ya pensamos que no hay solución, Dios siempre las tiene. Dios siempre las tiene. Alguien que nunca ha leído la Biblia y que nunca ha escuchado la historia de Moisés, si se pone a leer esa historia, no se imaginará que Dios abriría el Mar Rojo. Entonces, ¿cuántos somos capaces de dar gracias a Dios en todo? Es fácil dar gracias a Dios cuando recibimos
lo que es bueno. Es fácil, cualquiera lo puede hacer. De hecho, como dije en principio, aunque otros no lo hagan, y sí hay gente así, pero nosotros que ya estamos entendidos, que ya conocemos del Señor, que ya se nos ha hablado de la gratitud, hemos leído en la Biblia acerca de dar gracias a Dios, será fácil para nosotros dar gracias a Dios, si es que no nos da sueño antes de hacerlo, si es que no nos da pereza levantarnos de madrugada para hacerlo, pero será fácil siempre, de una u otra manera será fácil en comparación en otros tiempos, cuando son difíciles y toca incluso dar gracias a Dios. Y no es porque Dios se plaza en vernos sufrir, no ese es el plan de Dios. Y no es tampoco que tenga que dar gracias a Dios en ese tiempo difícil como si me tengo que acostumbrar a esos tiempos difíciles. No. Aún así, la manera en que Dios moldea nuestros corazones es metiendo nuestros corazones a los hornos de fuego para consolidarnos, para afinarnos como el oro. Amén. Amén. Tenemos que aprender a vivir con gratitud todo el tiempo. Que no carezca, que no deje de existir, que no esté ausente en nosotros esa actitud de gratitud en nuestra vida hacia Dios. Posiblemente eso sea algo parecido a la fe, en la manera en cómo tenemos que sorprender a Dios para que Dios se pueda mover y glorificar. Nosotros vemos que Dios se sorprendió con varios hombres en la Biblia, con la mujer aquella que se arrastraba sobre el suelo. Y lo único que hicieron fue un acto de fe. La gratitud podría ser algo igual como un acto de fe. Amén. Vivamos todos los días con acción de gracias. Vivamos todos los días de nuestra vida agradeciendo a nuestro Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque a lo menos agradeciendo no se va a olvidar de que Dios haya sido bueno con usted desde siempre y para siempre lo será. Así que hoy vamos a orar a Dios, ¿verdad? Y demos gracias. Vamos a tener un tiempo donde de antemano le digo, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su papel y lápiz y haga una pequeña lista por las cuales yo me pongo al frente, agarro ese micrófono y le digo, Señor, te doy gracias por esto, porque lo voy a hacer pasar. Pero esa gratitud la va a mover y lo va a mover a usted a hacerlo, porque usted reconoce que Dios existe. Y un detalle más. Alguien que no agradezca a Dios es porque no reconoce su existencia. Y alguien que sí agradece a Dios es porque está bien claro que Dios existe. Y qué cosa peor es ignorar su existencia. Es como prácticamente rechazarle. Hay un versículo que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vivir como que si Dios no existiera es no tener una razón por qué agradecerle. ¿Cómo agradecer a alguien que no existe? Y si sé que Él existe, ¿por qué no tener una razón para agradecerle? Amén. Mi actitud hacia Dios hace que Dios vea en mí que yo sé que Él existe y que Él es real, que vivo por Él, vivo para Él y soy de Él. Fui comprado con precio de sangre. Amén. Fui comprado con precio de sangre. Así que todos los días de nuestras vidas, cuando usted vaya a desayunar, a almorzar, a cenar, gracias, gracias, gracias. No solo por el plato. No, por cosas mucho más que eso. Por cosas mucho más que eso. Sobre todo, es lo que Dios quiere para todos los hombres, salvación. Lo que Dios quiere para todos los hombres es salvación. Así que más que por el plato, te doy gracias por la salvación que me diste, Señor Jesús. Te doy gracias por el sacrificio, por la sangre que vertiste en la cruz, por la sangre que se derramó en tu cuerpo, cayendo a tierra, lavando así mis pecados. Te agradezco, Señor Jesús, porque no solo en todo este año he recibido tu bondad, parte de todo a causa de tu bondad,
No solo, Señor Dios, en este año he sido favorecido por causa de tu misericordia, sino desde que nací, aún antes de que yo naciera. Yo ya había sido alcanzado por esa gracia y por esa misericordia, por ese sacrificio, por ese amor y sobre todo por toda benevolencia, por toda bendición de lo alto. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos has hecho coherederos juntamente con Cristo, tu Hijo Jesús. Señor, de manera de que nos has dado nueva ciudadanía, Señor Jesús. Señor, yo te agradezco, Señor, por la congregación. Te doy gracias por los que están ahí conectados, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, Dios de gloria, porque nos fortalece para día a día avanzar en la fe. Porque sin ti, Señor, aún así, en este camino no tendríamos ni siquiera las fuerzas para avanzar. Pero tú es el que vas delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino, abriendo brechas, Señor, preparándonos el camino. Señor, gracias. Gracias, Altísimo Rey de gloria. Porque hasta aquí, oh Jehová Dios, tú nos has ayudado. Hasta aquí, oh Jehová Dios, tú nos has bendecido. Hasta aquí, oh Jehová Dios, nos has traído cobertura gloriosa. Amado Dios, gracias por el sacrificio perfecto, por el cordero sin manchas que preparaste, Señor, oh Dios, para expiar nuestros pecados y para hacernos aceptos ante ti, oh Señor Dios. Yo te alabo y te exalto en el nombre de Jesús y bendigo a cada uno, Señor Dios, de los miembros, de cada creyente en la tierra, de cada siervo en todo este mundo, Señor Jesús, de cada evangelista, cada pastor, cada profeta, cada maestro, Señor Dios, que tú, Señor, pues le has acogido en tu regazo y en tu presencia. Padre Celestial, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que por lo menos piense que usted tiene todos sus dedos, pero que tiene la gran ventaja de que no tiene un león al frente suyo y que no hay caníbales. Amén. No hay caníbales. Así que tengamos un tiempo bonito. Y yo quiero invitar a los que estamos aquí. ¿Quién tiene razones para dar gracias? Hermana Lila. Venga. Bueno, darle gracias a Dios porque Él es bueno en todo momento. Y yo estoy agradecida con mi Padre por todo, todo. Y sí, hay que estar a cada momento, como usted dice, a cada instante dándole gracias. Y que hoy me quedó bien claro eso de que nosotros, ¿verdad? Estaba en eso yo, que sí, cuando estábamos en lo malo, y esta fue una historia muy bonita, ¿verdad? Que me aclaró y sí, que es en todo momento, en las buenas y en las malas, y a veces casi todos estamos equivocados en eso, que solo cuando estamos en la abundancia, en la bonanza. Entonces ahí sí estamos bien agradecidos con Dios, pero esa historia nos dio una lección, ¿verdad? Y quedamos bien claros. Y bueno, gracias a Dios y pues por este momento que estamos compartiendo aquí con todos a ustedes, porque también pues tienen ese privilegio de hablar tan bonito de Dios y que bueno, ¿verdad? Y algún día también nosotros vamos a ser parte y hay que darle gracias. Gracias por la oportunidad también. Ya quedó grabado ya. ¿Alguien más? Hermana Lisette. Estamos cómodos aquí. Y ando con gripe, le voy a contaminar. Bueno, yo doy gracias al Señor. Número uno, yo tengo una lista en mi casa de tanta gratitud con mi Dios. Número uno, doy gracias al Señor porque Él me ha dado la salvación. También doy gracias al Señor por haber encontrado un ministerio El Arca. Yo oré mucho al Señor por un ministerio
Y yo le decía al Señor, no quiero que termine este año sin encontrar un lugar donde congregarme. Y ciertas personas decían, hay tantas iglesias, yo sé que sí, pero no en todas uno encuentra una familia. Y oré mucho al Señor, lloraba, oraba y me sentía muy triste, pero el Señor me dio este lugar, Ministerio del Arca, y encontrar pastores como ustedes que nos hablan la palabra tan claro, tan literal como está en la Biblia y que viene una palabra limpia, totalmente del cielo. Todos los días agradezco al Señor por ello. También por conocer a cada uno de mis hermanos que están aquí. Creo que para mí son una familia y una familia muy especial. Doy gracias a Dios por mi hogar, por mi esposo, por mi hijo. Gracias a Dios por ello, porque me dio un excelente esposo. Tengo un hijo maravilloso y así hemos pasado este año, ¿verdad? Un proceso. Pero como decía Lila, nos queda bien claro decir gracias, Señor, por esos procesos que nos hacen fortalecer nuestra fe. Y en medio del proceso yo le decía, Señor, sé que hay que darte gracias porque estamos pasando este proceso. No es fácil, como decía usted, pastor, se nos hace un nudo en nuestra garganta decirle, Señor, gracias. Y en medio de lágrimas uno dice gracias porque conocemos que Él es Dios de todo y Él es nuestro proveedor y Él siempre está ahí. Y cuando uno está débil, solo Él nos puede decir, diga el débil, fuerte soy. Y digo, Señor, solo usted me puede decir que diga que soy fuerte, aunque estoy débil, pero Él me dice que diga que soy fuerte. Y estoy muy agradecida con mi Dios por todo ello, por esta familia. Cuando veo a los pastores que se apasionan, yo siempre veo a la pastora que tiene una sonrisa, siempre veo al pastor que está ahí hablando, motivando, y eso nos motiva a nosotros también. Y ellos lo hacen con pasión, y nosotros también tomamos eso, y yo digo, ellos lo hacen con pasión, nosotros también lo hacemos con pasión, yo lo hago con pasión. Y hay momentos que tendemos a debilitarnos, pero ahí está la palabra siempre dice que si no tenemos fuerza, Él nos da fuerza, que si estamos cansados, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces esas promesas las abrazamos. Cuando recibimos el discipulado, ahí encontramos nosotros, aunque conozcamos los versículos, pero cuando alguien nos aclara aún más, uno dice, wow, no había entendido hasta tanta dimensión. Entonces, en esos días el Señor siempre me está diciendo que Él va a despertar el espíritu en cada uno de nosotros. Y yo siempre digo, el año 2023 va a ser ese despertar en mujeres, en jóvenes, en niños, porque es Dios que está haciendo todo esto y nosotros simplemente somos que estamos aquí como esa vasija que quiere ser usada por el Señor. Así que hay tanta gratitud en mi corazón que creo que me pasaría toda esta noche diciéndole gracias al Señor, gracias a Dios por todo lo que acontece, por todo lo que hemos pasado y hemos vivido. Y bendita pandemia. Al inicio decía, ay Señor, ¿por qué vino esta pandemia? Nos quedamos sin iglesia, todo y todo lo que sucede al final es para bien. Es para bien porque encontramos que tenemos propósito en Dios, que tenemos un destino en el Señor y todo eso que nos ha pasado nos ha ayudado para bien. Creo que mi fe se ha fortalecido. Creo que hoy puedo verme al espejo como una mujer llena de gracia del Señor, como una mujer que tiene propósito, como una mujer que tiene pasión por servir al Señor. Y eso me ha ayudado mucho y creo que lo he aprendido también aquí a través de cada mensaje, a través de cada palabra. Yo lo he aprendido aquí y estoy tomando cada palabra. Yo tomo esa palabra, cada mensaje, yo digo, siempre tomo una palabra. Esa palabra es para mí. Lo que quizás hay momentos estamos pasando dificultad, esa palabra es para mí. Y yo no puedo olvidar el primer día que yo vine acá, esa palabra de reedificar. Y cada vez, no hay que reedificar, hay que volver a reedificar los muros. Entonces, toda debilidad, uno dice, no, hay que convertirla en fortaleza. Entonces, tener el carácter, tener la firmeza, porque nos vamos a encontrar con obstáculos, sí, pero si tenemos el enfoque en Dios, vamos a poder lograr nuestro objetivo. Entonces, si Dios está en el asunto, como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Entonces, cada proyecto que se hace, si la presencia de Dios va, yo voy, porque sé que Él está ahí. Amén. Así que hay oportunidades para otro. Como dije hace rato, el agradecer es algo que nos hace vivir en permanencia. Entonces, la hermana Lice dijo,
Agradezco por mi esposa, así que, hermano José, sepa de que ella va a estar permanentemente con usted ahí. Amén. Qué privilegio, ¿va? Última persona. Carol. Creo que hay tantas cosas por las cuales tenemos que agradecer a Dios y bueno, una de ellas yo digo porque Dios siempre llega a tiempo y yo le digo al Señor gracias por amarme y por morir por mí. Vivo agradecida con Dios porque he visto su mano. Aún le digo al Señor muchas veces no me siento digna de tantas bendiciones. Solo el hecho de tener mi hijo allá en un país donde prácticamente pues él entró solo y pasó su proceso y me recuerdo muchas veces lloramos tras de una pantalla. Yo muchas veces le dije, te voy a ir a traer hasta cierto lado, ¿verdad? Cuando me decía, me quiero regresar, y yo, véngase. Cuando estuvo preso y tantas cosas, me recuerdo que muchas veces le llamé a la pastora, pastora, mire que esto y que lo otro, no, tenga confianza en que Dios le va a ayudar. Y sí puedo decir de que Dios ha sido más que fiel porque no es el hecho de que a uno le manden, sino que sobre todo Él ama al Señor y eso me enorgullece. Cuando lo escucho hablar muchas veces me lleno de orgullo y le digo al Señor, Señor, lo que has hecho en Él. Y siempre he dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo siempre le digo a Mateo, a Lian o Alexander, y siempre les declaro, está mi profeta, ¿dónde está mi pastor? ¿Dónde está mi evangelista? Y dice el niño a veces, mami, usted está loca. Pero yo sé que es una palabra poderosa. Y hay tantas cosas por las cuales agradecer a Dios, pero no terminaría, como dijo la hermana Lice. Una cosa agradezco a Dios también es por mis pastores, porque sé que el trabajo de ellos no es en vano y lo hacen con mucho amor, y a cada uno de los que estamos aquí, porque no sé, siento que somos como Gedeón cuando fue a pelear, ¿verdad? Escogidos, pero sé que somos un gran equipo y que este ministerio, yo tengo la fe y la convicción y la confianza puesta en Dios que vamos para cosas grandes, no para enaltecerlo, sino para llevar al reino de Dios. Para eso vamos a trabajar en unión y en armonía, porque aquí solo vemos emprendedores y vamos a hacer una iglesia muy bendecida. Nuestra familia será bendecida. Les amo mucho. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén. Agradecidos. Nosotros también estamos agradecidos con ustedes por conocerlos, porque hemos trabajado mucho. Ayer tuvimos bazar a viernes y sábado y la verdad que nos fue muy bien. Gracias por todas sus donaciones, todo lo que usted sembró. Seguimos este próximo viernes, este próximo sábado, y sé que Dios nos va a seguir respaldando. Amén. Hay un canto que dice, mi cansancio para que otro descanse. Entonces, cuando usted mira que se siente como haciendo con cansancio, es para que otro descanse. O sea, lo que usted hace, y algo que me gocé, como decía la hermana Caroli, cada uno tiene su potencial que Dios le dio. Y le digo, mire, hermana Caroli, todos son empresarios. Por eso no se hizo difícil, porque todos sabían vender. Y entonces al final yo solo cobraba, porque ellos vendían muy bien, mejor que mí todavía. Así que me gozo mucho por ustedes, por los niños, así que agradecidos estamos. Amén. No hemos cerrado el año, faltan estos tiempos que faltan, pero no, el Señor se va a glorificar. Amén. Así que todos vamos consolados, que con un dedo o algo, un defecto o algo pasa ahí. Creo que
algo se quiere perfeccionar, en algo se quiere glorificar Dios. Amén. Así que no nos vamos a quedar con solo palabras, vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor, su ofrenda de gratitud. No sé si usted la preparó ahí en su casa, su familia, pero sí estamos muy agradecidos.